Carl Jung lo dijo. No estás luchando contra una sustancia. Estás luchando contra ti. Y aunque te suene exagerado, en el fondo ya lo sabes. Porque no es la botella, ni el cigarro, ni la pantalla, ni esa rutina invisible que repites cada día lo que te tiene atrapado. Es algo mucho más profundo. Es una parte de ti que aprendió a vivir en sombra. Un reflejo interno que se quedó congelado en el tiempo, que se aferró a lo que dolía, que encontró refugio en lo que te destruye, y que ahora lleva tanto tiempo contigo que ya no puedes distinguir dónde termina tu voluntad y dónde comienza el parásito. No, no es exageración. Lo que vive dentro de ti no siempre fue parte de ti. Fue una respuesta. Fue un escudo. Fue una voz que un día se ofreció a ayudarte a escapar del dolor. Y tú, desesperado por sobrevivir, le abriste la puerta. No sabías que al dejarla entrar también estabas entregando el control. Porque no todos los monstruos se presentan con dientes y amenazas. Algunos llegan con caricias, con promesas de alivio. Te dicen, tranquilo, solo una vez más. Nadie lo notará. Puedes con esto. Y lo dices tú, con tu propia voz, mientras te destruyes lentamente. La verdad más brutal no es que tengas una adicción, es que has hecho las paces con ella. Has aprendido a vivir con ese huésped en el pecho. Le has dado espacio en tu cama, en tu cabeza, en tus decisiones. Y lo peor es que le has dado tu nombre. La llamas hábito, escape, incluso parte de tu personalidad. Pero no es nada de eso. Es un eco, una distorsión, una sombra que imita tu tono de voz para seguir dirigiendo tu vida desde dentro. Y lo sabes, porque si te detienes un segundo a mirar atrás, puedes identificar el momento en que comenzaste a ceder. No fue un gran evento, no fue una caída espectacular. Fue una serie de pequeñas traiciones a ti mismo. La primera vez que dijiste, es la última, pero no lo era. La primera vez que justificaste tu recaída como si fuera un accidente, cuando en realidad la habías planeado desde el silencio. La primera vez que notaste que estabas repitiendo los mismos errores y preferiste no mirar. Desde entonces, algo en ti se quebró. Y no por el acto en sí, sino por lo que vino después. El autoengaño. El discurso que armaste para no odiarte. La narrativa que repetiste para no asumir que, en el fondo, ya habías empezado a rendirte. No ante la sustancia, sino ante tu reflejo. Porque ahí está el verdadero enemigo. No afuera, no en lo tangible, no en lo que puedes señalar. Está dentro. Vive en ti. Se expresa a través de ti. Y su mayor triunfo fue convencerte de que eres tú mismo. No lo eres. Esa versión de ti que actúa desde la urgencia, que se refugia en lo que anestesia, que se convence de que no hay salida, no es tu versión definitiva. Es la forma que tomó tu miedo. Es la máscara de tu dolor. Es el mecanismo que activaste para no derrumbarte cuando nadie te sostenía. Y funcionó. Sí, funcionó. Por un tiempo. Te salvó. Pero ahora te consume. Porque todo mecanismo de defensa, si no se cuestiona, se convierte en mecanismo de destrucción. Y ese es el problema. Que no lo cuestionas. Lo repites. Lo normalizas. Lo defiendes. Has decorado tu celda con frases motivacionales. Has llenado tu prisión de rutinas funcionales. Has aprendido a sobrevivir tan bien que se te ha olvidado que sobrevivir no es lo mismo que vivir. Que resistir no es lo mismo que sanar. Que funcionar no es sinónimo de libertad. Y entonces te miras al espejo y ya no sabes quién te está mirando. Hay días en que sientes que eres tú y otros en que parece que estás viendo una copia, una versión tuya que se quedó congelada en el trauma, repitiendo comportamientos que ya no quieres tener, pero que ya no sabes cómo dejar. Porque eso es lo que hace la adicción cuando se instala en la identidad. No solo repite actos, reescribe quién eres. Y lo más doloroso es que lo sabes. Sabes que algo no está bien. Sabes que tu alma grita desde dentro pidiendo una oportunidad. Pero estás tan acostumbrado al ruido, tan condicionado por el patrón, que el silencio te da miedo. Y ahí es donde pierdes. No cuando caes,
no cuando recaes. Pierdes cuando prefieres el caos conocido al vacío que exige reconstrucción. Cuando eliges repetir lo que te destruye antes que enfrentarte a la pregunta más difícil de todas. ¿Quién soy sin esto? Y esa pregunta te persigue. Porque si no eres tu adicción, si no eres tus hábitos, si no eres tus impulsos, entonces ¿qué queda? Queda una versión de ti desnuda, cruda, inestable, frágil, pero real. Una versión que aún no conoces, pero que te está esperando. Y esa es la única parte que vale la pena rescatar, el parásito que te llama por tu nombre. Hay una escena que se repite en el fondo de tu mente, aunque no la recuerdes de forma exacta. Tú, en una habitación oscura, intentando salir, tocando puertas que se desvanecen al acercarte. Pero no estás solo. Hay una sombra que se mueve dentro contigo. Una silueta que imita tus gestos, repite tus palabras y te observa con unos ojos que conoces demasiado bien. Y en el momento en que te detienes, justo cuando estás a punto de gritar, esa sombra susurra tu nombre, con tu propia voz. Eso es la adicción. No como la pintan, no como el enemigo externo, visible, culpable de tu ruina. La verdadera adicción es silenciosa, hábil, camaleónica. No se impone, se ofrece. No te golpea, te consuela. No llega como una amenaza, sino como una caricia en el momento más vulnerable. Y lo hace bien, porque conoce tus puntos débiles mejor que nadie. Porque fuiste tú quien la enseñó. Tú quien la alimentó. Tú quien, sin querer, le cediste el control cuando no sabías qué más hacer con tanto dolor. Y desde entonces vive ahí, escondida en cada excusa, en cada justificación, en cada frase que usas para no verte con sinceridad. Es solo una etapa. Hay cosas peores. Estoy mejor que antes. No sabes cuántas veces has repetido esas frases sin darte cuenta de que cada una es un candado más en la jaula que tú mismo construiste. Porque no estás escapando. Estás repitiendo. Y la repetición, cuando es inconsciente, se vuelve condena. Carl Jung decía que todo lo que no se hace consciente regresa como destino. Y tú has estado repitiendo el mismo destino disfrazado de rutina. Porque no solo has permitido que esa voz viva dentro de ti, la has dejado dirigir tu historia. Te has convertido en el personaje de un guión que no escribiste tú. Has renunciado al papel de autor para convertirte en intérprete de una versión rota de ti mismo. Y lo haces todos los días, cuando eliges lo fácil sobre lo verdadero, cuando eliges lo conocido sobre lo necesario, cuando eliges el alivio inmediato sobre la reconstrucción profunda. Y claro que duele, no porque la adicción sea más fuerte que tú, sino porque te identificaste tanto con ella que romper ese lazo se siente como arrancarte un pedazo del alma. Has vivido tanto tiempo acompañado por tu sombra que ahora el silencio te resulta insoportable. No sabes cómo estar sin ella, porque, en el fondo, la adicción no era solo el refugio, era la compañía. La única que siempre estaba ahí cuando nadie más lo estaba. Aunque te destruyera, aunque te mintiera, aunque cada abrazo fuera un cuchillo disfrazado. Pero hay algo más perverso aún. Esa voz no solo aprendió a consolarte, aprendió a manipularte, aprendió a usar tu compasión en tu contra. Te dijo, no seas tan duro contigo, mereces una tregua. Y tú, en nombre del autocuidado, volviste a caer. Te dijo, no todo el mundo tiene que sanar rápido. Y tú, en nombre de la paciencia, prolongaste tu sufrimiento. Te dijo, no eres el único que falla. Y tú, en nombre de la empatía, justificaste tu inercia. Porque el mayor triunfo de la adicción no es poseer tu cuerpo, es poseer tu narrativa, reescribir tus motivos, robarte el lenguaje con el que defines tu identidad. Y ahora estás aquí, cansado, roto, vacío, consciente de que lo que vives ya no es vida. Y aún así, dudas, porque dejar la adicción es dejar el único sistema que tu mente conoce para sobrevivir.
Es renunciar a todo lo que fue cierto durante años. Es aceptar que ese refugio no era hogar, que esa voz no era guía, que esa necesidad no era amor, sino dependencia. Y lo más duro de todo, que tú lo permitiste. No por debilidad, sino por instinto, por hambre de paz, por terror a la nada. Pero ha llegado el momento de enfrentar esa nada, de dejar de huir. Porque mientras huyas, sigues reforzando el poder de esa sombra. Y ella lo sabe. Por eso no necesita gritar. Por eso no necesita cadenas. Solo necesita que sigas actuando como si fuera parte de ti. Y lo ha hecho tan bien que incluso ahora, mientras escuchas esto, una parte de ti está negociando con ella. Después empiezo. Todavía no es el momento. Quizá exagero. Esa parte no eres tú. Es la voz que te ha mantenido quieto en medio del fuego mientras el mundo te observa arder sin saber por qué no sales corriendo. Y tú sabes por qué. Porque el fuego también calienta. Porque lo tóxico también abrasa. Porque incluso el dolor, cuando es constante, se convierte en rutina. Pero eso no lo hace menos destructivo. Solo lo hace más eficaz. Porque no hay prisión más segura que aquella en la que el prisionero ya no quiere escapar. El duelo de matar a tu versión rota. No te sorprendas si en este punto sientes incomodidad, náusea, resistencia o incluso ganas de apagarlo todo. Esa parte que se retuerce dentro de ti no es la verdad. Es el parásito reaccionando a que finalmente estás mirándolo a los ojos. Porque hasta ahora, esa criatura ha vivido segura en la sombra. Pero cuando la nombras, tiembla. Cuando la expones, pierde fuerza. Y cuando decides no obedecerla, comienza a morir. No de golpe, no con aplausos. Muere lentamente, como mueren las mentiras cuando ya nadie... Pero cuidado, no confundas esa resistencia con fracaso. Es señal de que vas por el camino correcto. Porque lo que estás intentando no es cambiar un hábito, es asesinar una identidad. Estás enfrentándote a la parte de ti que sobrevivió a costa de tu verdad, que se adaptó para no romperse, pero en el proceso te silenció. Y ahora, al querer vivir diferente, no solo sientes miedo, sientes culpa. Porque reconstruirte implica renunciar a la historia que contabas para justificar por qué seguías igual. Y en esa y aquí es donde entra la trampa más sutil de todas, el apego a la ruina. Porque hay una parte de ti que ya hizo del dolor su hogar, que aprendió a funcionar desde el conflicto, que prefiere el caos a la estabilidad porque al menos el caos es conocido. Y esa parte, aunque te suene absurdo, no quiere que te liberes, porque si sanas, si sueltas, si reconstruyes, entonces todo ese pasado que cargaste durante años deja de tener el poder de definirte, y te enfrentas a lo desconocido. A ti sin heridas, a ti sí... Y eso da vértigo. Porque cuando uno ha vivido demasiado tiempo fragmentado, la idea de estar completo asusta. No porque no lo desees, sino porque no sabes cómo sostenerlo. Porque estar bien también implica responsabilidad. Porque no hay más excusas, no hay más villanos. No hay más pasado al que culpar. Solo estás tú, de frente a tu reflejo, preguntándote, ¿y ahora qué hago con este poder que ya no puedo negar? Cuando entiendes que esa adicción no fue un error aislado, sino una construcción. Un sistema complejo levantado con cada emoción no expresada, cada pensamiento silenciado, cada necesidad ignorada. Y ahora estás aquí, atrapado en... Pero ya no necesitas sobrevivir. Necesitas vivir. Necesitas existir sin esconderte, sin traicionar tus decisiones, sin darle el micrófono cada día a la parte de ti que prefiere la anestesia a la conciencia. Porque el problema no fue que cayeras. El problema es que hiciste de la caída una residencia, que la caída se volvió zona de confort. Y cada vez que te levantas, hay algo en ti que susurra, no vas a durar. Y tú lo crees, y por eso vuelves. Porque tu mente ya fue programada para fracasar. Pero lo hermoso y lo brutal es que esa programación puede romperse a un precio. El precio de la incomodidad, de la soledad, de la abstinencia emocional,
de decirle que no a lo que antes era automático, no una vez, sino todos los días, cada minuto, cada decisión, cada mirada al espejo, porque sanar no es un evento milagroso, es una guerra prolongada contra tu reflejo condicionado, y esa guerra no se gana con motivación, se gana con estructura, con intención, con silencio, con el tipo de soledad que te... Y ahí comienzas a descubrir algo inesperado, que debajo del hábito, del impulso, del descontrol, hay otra voz. Una voz que ha estado callada durante años, la voz de tu voluntad. No la voluntad contaminada por el miedo o el deseo de validación, la voluntad pura, esa que no necesita justificar nada, que no grita, no se desespera, solo observa y dice, basta. Y cuando esa voz emerge, aunque sea por segundos, todo cambia. Porque ya no puedes desoírla, porque ya no puedes fingir que no la escuchaste. Y ese es el punto de no retorno, el momento en que te das cuenta de que ya no puedes seguir mintiéndote, que ya no puedes negociar con tu sombra, que no necesitas que el mundo te comprenda, solo necesitas no traicionarte más. Y por primera vez, sientes algo diferente, no alivio, no euforia, sientes fuerza, no la fuerza que grita, sino la que se sostiene en silencio, la que construye cuando nadie mira, la que decide sin aplausos, la que resiste sin contarlo, la que arde sin quemar a otros, esa fuerza que no tenías antes, porque nunca la... Pero ahora que decidiste quedarte, ahora que decidiste mirar el monstruo de frente, esa fuerza renace, y no es externa, no viene de un libro, ni de un video, ni de una persona. Es tuya. Siempre fue tuya. Solo que estaba enterrada debajo del ruido. Y ahora, por fin, comienza a sonar más fuerte que la adicción. Cuando despertar te convierte en amenaza. Cuando decides despertar, no solo despiertas tú, alteras todo lo que te rodea. Porque quien empieza a sanarse, empieza a incomodar. No porque ataque, sino porque se convierte en un espejo. Y en ese reflejo, los demás ven sus propias mentiras. Por eso, no te extrañes si cuando dejes atrás tu adicción, no recibes aplausos. Recibes distancia, críticas, silencios incómodos, porque tu cambio no es solo un acto personal. Es una revolución silenciosa que desmantela las justificaciones ajenas. Y entonces lo entiendes. Lo que más te duele no es lo que dejas atrás, sino lo que pierdes en el camino. Gente, lugares, rituales, versiones de ti que ya no encajan, porque crecer implica expulsar lo que antes te definía, y nadie te prepara para eso. Nadie te advierte que sanar también es quedarse solo por un tiempo, que reinventarte también implica dejar de ser quien otros necesitaban que fueras, que liberarte también es, en cierto sentido, volverte ilegible para los que te conocían. Y ahí llega la prueba más brutal de todas. Resistir sin recompensa. Mantenerte firme cuando ya no tienes público, ni palmaditas, ni entendimiento. Solo tú, en la nueva piel, intentando sostenerte mientras el mundo te observa como si hubieras traicionado algo. Y sí, traicionaste. Traicionaste la narrativa colectiva que dice que debemos ser funcionales, dóciles, adictos a lo que sea que nos mantenga ocupados y callados. Pero tú ya no puedes obedecer eso. Porque viste lo que hay debajo. Porque escuchaste, no propósito como motivación barata. No metas vacías que sustituyen una adicción por otra. Me refiero a un propósito que nace del duelo, que se levanta desde las ruinas, que no pretende impresionar a nadie, pero es innegociable. Ese propósito que no se encuentra, se fabrica, con cada límite que colocas, con cada impulso que detienes, con cada verdad que decides sostener, incluso cuando tiemblas. Ese propósito no se basa en cómo te ves, ni en lo que logras. Se basa en lo que ya no estás dispuesto a toler. Y sí, duele, porque reconstruirse también significa matar versiones que amaste, versiones de ti que te protegieron, que te hicieron reír en medio de la oscuridad, que te salvaron cuando nadie más lo hizo. Pero ya no las necesitas, porque lo que te salvó, si se queda, te encadena,
Porque el pasado, cuando no se entierra, se transforma en pantano. Y tú no estás aquí para seguir hundiéndote con cada paso. Estás aquí para construir suelo firme. Y eso exige una brutal honestidad. Aceptar que tu sombra también. Carl Jung decía que el verdadero despertar ocurre cuando dejas de proyectar tu sombra sobre el mundo y comienzas a integrarla. Y eso es lo que estás haciendo ahora. Estás integrando, no negando, no reprimiendo, no huyendo. Estás diciéndote la verdad con una crudeza que desarma, y esa verdad no te destruye, te reconstruye, porque es la base sobre la que puedes construir algo que no se derrumbe cada vez que la vida te empuje. Algo real, algo tuyo. Pero cuidado, este momento es peligroso, porque justo cuando sientes que estás empezando a salir, la adicción regresa, no como antes, no con fuerza, sino con nostalgia. Te recuerda los momentos de alivio, los segundos de euforia, los refugios que antes te parecían eternos. Te seduce con recuerdos dulces, cuidadosamente editados, donde omite las consecuencias, donde maquilla el vacío. Y tú, cansado, vulnerable, tentado por la memoria, puedes caer. No por deseo, por olvido. Por eso debes recordar. Recordar quién eras. Recordar cómo dolía. Recordar las veces que prometiste que ya no más. Recordar las miradas que te dejaron de buscar. Recordar la presión en el pecho, la confusión al despertar, el espejo que ya no querías mirar, porque tu mente, cuando empieza a sanar, también quiere borrar. Pero tú no puedes permitirlo, porque si olvidas el abismo, volverás a caminar hacia él, y esta vez no con ignorancia, sino con traición. Así que grábalo en tu memoria. Graba el temblor de las madrugadas, la culpa de las recaídas, la desesperación de estar vivo sin sentirte presente. Graba el vacío que no se llenaba con nada. Graba la mentira que creíste. Porque sólo así, cuando vuelva la voz disfrazada de consuelo, sabrás que no es tuya. Y en ese instante, en esa decisión, serás libre. No porque no sientas el impulso, sino porque ya no lo obedeces. La última vez que obedeces a tu sombra. Hay un momento que no se anuncia con fanfarria ni música épica. No hay fuegos artificiales. No hay testigos. Solo estás tú, solo, en el lugar donde empezaste, pero ya no eres el mismo. Porque algo ha cambiado. No afuera. Dentro. Ese silencio que antes te aterraba, ahora no grita, pero tampoco se oculta. Ese vacío que antes te devoraba, ahora es un espacio fértil. Ese reflejo en el espejo ya no es un extraño. Es alguien con cicatrices, con memoria, con dirección. Y por primera vez, no necesitas fingir. Eso es libertad. No la que te promete la sociedad en frases decoradas. No la de los gurús que nunca conocieron el infierno. Hablo de la libertad real. La de no obedecer más a la voz que te decía que no podías. La de tomar decisiones sin pedir permiso a tu sombra. La de vivir sin esconderte detrás de impulsos. Porque entendiste que la verdadera adicción nunca estuvo en la sustancia. Estuvo en la narrativa, en la mentira cuidadosamente repetida de que necesitabas algo externo para sobrevivir. Y ahora, porque viste el mecanismo, viste el truco, viste la máscara. Y una vez que lo ves, ya no puedes volver a fingir que no lo sabías. No puedes volver a hacer lo mismo sin sentir que estás traicionando algo sagrado en ti. Y ahí está el poder. No en eliminar el deseo, sino en decidir que tu deseo ya no dicta tu camino, que tu historia no termina donde comenzó la herida, que tu dolor no es destino, es materia prima. Y sí, seguirás sintiendo la tentación. La recaída acechará como una exhalación antigua, pero ya no te definirá. Porque el que caía antes era otro, uno que aún no había despertado, uno que aún pensaba que era solo un adicto. Ahora sabes que no lo eras. Eras un sobreviviente confundido, un alma dormida, una conciencia fragmentada, pero ahora estás despierto. Y cuando uno despierta, aunque tiemble, no se vuelve a dormir del todo. Y eso
esa chispa, esa incomodidad con lo falso, esa claridad silenciosa, será lo que te mantendrá firme. No la euforia, no la motivación, la claridad. La certeza de que ya no quieres volver a vivir anestesiado, porque sentiste la vida real, aunque fuera por segundos. Sentiste lo que es caminar sin cadenas internas. Sentiste lo que es respirar sin tener que justificar tu existencia. Y eso es adictivo. Pero no como antes, no como escape, sino como presencia, como raíz, como verdad. Y lo que viene ahora no es fácil, no será limpio, no será perfecto, pero será real, porque te reconstruirás sin muletas, sin máscaras, sin permiso. Serás tú, en bruto. Y eso asusta, porque nadie te enseñó a vivir sin que algo te controle. Pero eso es lo hermoso, aprender, redefinir, convertirte. Y cuando dudes, cuando te sientas débil, recuerda esto, no estás volviendo a empezar. Estás avanzando desde la herida. Estás construyendo desde las ruinas. Y eso es lo que hace un ser despierto. No espera a estar listo. No espera a estar sano. Comienza, aunque duela, aunque tiemble, aunque esté solo, porque ya no quiere mentirse nunca más. Esta es la última vez que obedeces a tu sombra. La última vez que permites que esa voz tome decisiones por ti. La última vez que llamas hogar a una cárcel. La última vez que justificas tu rendición con frases dulces. Porque ahora lo sabes. No estás luchando contra una sustancia. Estás luchando contra ti. Y esta vez, ganas tú. No porque tengas más fuerza, sino porque elegiste dejar de huir. Porque despertaste. Y el que despierta, no se rinde. Ahora sabes lo que antes ignorabas. Y no puedes desaberlo. Si algo de esto resonó contigo, no es coincidencia. Es el reflejo llamando a ser visto. Quédate. Profundiza. Explora lo que sigue. Este canal existe para eso, para hablar de lo que nadie quiere nombrar, pero todos sienten. Nos vemos en la próxima verdad.